Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Y la marcha se hizo presente. Más de 80 ciudades en el país, incluida la capital de México y la capital de Baja California, protestaron. Y ahí estuvimos cubriéndola como periodistas y le traemos todos los detalles de lo que ocurrió este sábado con información pues, de primera mano. También la crisis política que hay en San Quintín. Vaya fin de semana para Miriam Cano y el gobierno morenista, sacudida totalmente para ver qué es lo que va a suceder, sobre todo en temas de seguridad y de administración pública de recursos. Y también la respuesta que da la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia la misma protesta. Una información en exclusiva que ya compartíamos este fin de semana sobre las cárceles de Baja California. Otro video más que evidencia pues lo que ocurre al interior con toda impunidad de personal administrativo y operativo, pues internos, personas privadas de la libertad, ingiriendo drogas y grabándose con su propio celular. Ya iniciamos. Gracias por estar con nosotros en este día de descanso, día de asueto para el sector gubernamental, tanto definido como un día pues que marca el calendario, pero también hay quienes festejaron. Bueno, todavía van a tener un festejo más el próximo lunes por el Día del Hombre, imagínese usted. Pero en este sí, muchos descansaron, nosotros nos tocó trabajar, agradecidos de que nos acompañe en el programa del día de hoy. Antes de iniciar con todos los temas, déjeme saludar y agradecer a la familia Minor que desde Los Ángeles, desde Las Vegas, Nevada nos ve. Ellos son de Mexicali y bueno, nos siguen a través de YouTube, a la familia Minor, al señor Daniel Minor, quien es el abuelito de este pequeño que nos pudimos platicar, Julián, si no mal recuerdo se llama, pudimos platicar con él, con su papá, que ahí en el Nido de los Águilas. Y pues bueno, nos decía que es todo un campeón. Entonces, pues esta fotito no la podemos compartir con él. Un remolino, el buen Julián, y un abrazo al señor Daniel Minor, a su esposa, que sabemos nos ven todos los días desde Las Vegas, Nevada. No tengo el gusto de conocerles, pero bueno, ya al menos conocí a su nieto, y conocí a parte de su familia. Y agradecido y contento de las muestras de cariño también a todos los oferentes de la colonia Carvajal del Mercado Sobre Ruedas. Me estaré dando una vuelta por allá. Ya a nuestro compañero Rubén Gómez, que él vive cerca de ahí, que además todos los días también hace su actividad periodística. Nos decía pues del cariño de la gente hacia Lindero Norte, hacia mi persona y bueno, todo lo que conlleva el trabajo periodístico que hacemos. Así que muchas gracias y estaremos dándonos una vuelta por allá para ver, para consumir, por supuesto, pero además también para saludar a la gente. Y vamos dándole a la información porque vamos a empezar con el tema de San Quintín. Hay crisis en San Quintín y no es de ahorita. El problema es que este es el primer gobierno. Acá, ¿a quién le echas la culpa? Y si le van a echar la culpa al Consejo Fundacional de San Quintín, pues también estaba plagado de gente afín a Morena. Y además 3 de los 5 consejeros fundacionales de San Quintín, o sea, los que estaban en esos primeros 2 años de un gobierno de transición, pues hoy son regidores y son regidores por Morena. Entonces, hablamos que pues la definición que se tiene, pues a quién van a responsabilizar acá. Y la gente de San Quintín, el pueblo de San Quintín, es bravo, y en el buen sentido bravo. Me refiero a que siempre están activos, siempre están cuestionando. Hay que recordar esa gran manifestación del 17 de marzo del 2015 por parte de jornaleros. Y eso que el partido Morena, con el López Obradorismo, vaya que no solamente hizo presencia política en el lugar, con las giras de Andrés Manuel López Obrador, con las mismas giras de Claudia Sheinbaum Pardo, el mismo Jaime Bonilla, la gobernadora Marina del Pilar, también han destinado recursos en temas de hospitales, en temas de infraestructura, pero el abandono histórico de San Quintín es tanto, y sobre todo la manera en que como queda tan lejos de las principales ciudades, al menos en materia de habitantes y políticas, pues lo han dejado así.
a que se gobierne solo y a que se maneje solo. Y lo mismo ha pasado en San Quintín, que dicho sea de paso, fue este municipio de los que tuvo junto con San Felipe, la ventaja más cercana, le sacó menos ventaja más bien, y estuvieron a punto de perderlo con Miriam Cano. Muchos cuestionamientos se han surgido por temas de violencia política en razón de género a Miriam Cano y además sanciones por parte del Instituto Estatal Electoral. La crisis que se vive política y financiera en San Quintín ya generó pues un impacto obviamente en lo político, pero el ciudadano el pasado viernes y sábado se manifestaron en la carretera transpeninsular. Ahí tenemos fotografías que así lo evidencian. Durante 2 días estuvieron bloqueando esta carretera que conecta pues toda la península prácticamente, y en donde pues vemos que lo hicieron en un punto estratégico que es frente a las oficinas de gobierno, a la oficina central de gobierno. Ahí estuvieron, ahí hicieron las protestas. Así iniciaba la protesta, esto que lo toma un medio de comunicación de allá de San Quintín, y deja en evidencia, pues bueno, sí hay un impacto económico, sí hay un descontento, pero el descontento social, perdón, ya escaló. O sea, esto no lo van a poder detener únicamente con un cambio de director de la Policía Municipal. Y lo que nos dejó claro es que esto se da en el marco de que se aprueba el presupuesto de egresos y la ley de ingresos para San Quintín, la que estarán presentando en el Congreso del Estado para que se le apruebe. Y se viene cuestionando desde el pago de flores de más de más de qué, de 300,000 pesos. El pago, no han logrado localizar, dicen regidores, es más de 100 millones de pesos. El cambio que se da del secretario del ayuntamiento, la falta de un tesorero, que en el presupuesto del próximo año se viene un incremento, una actualización o una regulación, como usted le quiera decir, al impuesto predial. Todo lo que se ha definido ahí, la falta de transparencia, lo que sabemos que pasa en San Quintín es a través de las transmisiones de su cabildo, pero no hay un gobierno que sea transparente en San Quintín. Y eso le ha terminado afectando a Miriam Cano, que a raíz de esto tuvo que entrar al quite Alfredo Álvarez. Y en las reuniones, el Congreso del Estado designó a Evelyn Sánchez, la diputada local, para que participe en estas mesas de trabajo que van a continuar durante esta misma semana. Pues en San Quintín las protestas llevaron a esto. Y ojo, que la protesta aquí es genuina, es orgánica. Sin duda alguna es un pueblo que se ha politizado, le digo, a partir de la presencia de presidentes, a partir de que saben que tienen que exigir sus derechos, pero también vienen señalando una serie de agravios por parte de la policía municipal en zonas como Camalú, zonas como Vicente Guerrero, en el mismo pueblo de San Quintín, de los mismos policías municipales, corrupción ligados con el narco, corrupción con las mismas personas que los detienen de manera arbitraria, y es por eso que quien vemos con una gorra roja, Alfredo Álvarez, que ese es el papel del secretario general de gobierno. Qué bueno que asuma ese papel. Tiene que ir a dialogar, tiene que ir a escuchar y tiene que hacerse cambios. Sí, respetando la autonomía sin duda alguna del Ayuntamiento de San Quintín, pero este tipo de protestas son las que sí sacuden, son las que sí mueven, donde está bien definido qué quieren. Entregaron un pliego petitorio, y eso es lo que yo les decía con respecto a la carnita asada, que muchos se ofendieron, muchos señalaron, criticaron que si soy un espía de no sé qué, pero definía que era un espía, que era el caballo de Troya, que porque estaba ahí en la protesta, cubriéndola, pero yo no estaba a favor. No, yo estoy a favor de toda protesta, a excepción de las que son a favor de crímenes de odio, ¿no? O sea, no, jamás estaría a favor de esa protesta. Estoy a favor de las protestas como tal, como un movimiento donde sacuden a los gobiernos, que se trata de la exigencia de rendición de cuentas. Esas protestas siempre voy a estar a favor, y estoy en contra de que se criminalicen. Y por eso acudo a ellas, a cubrirlas, y acudía de joven cuando no era periodista y participaba en estas marchas. ¿Qué pasa? Que en el caso de la carnita asada, pues yo les dije, no hay un pliego petitorio y están pidiendo algo que no se va a realizar. A diferencia del pueblo de San Quintín, que acá se organizaron, habrá líderes de colonia afines a partidos políticos, eso no tiene nada de malo. Qué bueno que van y protestan, pero se articularon mejor.
y presentaron un pliego petitorio, entre ellos la destitución del director de la Policía Municipal. Obviamente están pidiendo la revocación de mandato de Miriam Cano, ¿no? Que está muy complicado, pero al final del día esa es la exigencia principal. Pero tienen una serie de propuestas y ya con esas vas a las mesas de trabajo. Y por eso qué bueno que el secretario general de gobierno asume también su parte como encargado de la política interior del gobierno de Marina del Pilar. Y bueno, la diputada Evelyn Sánchez, ahí sí no sabemos en calidad de qué fue. Entiendo que en tema de revisión de cuentas, de fiscalización, aunque ella no era presidenta de la comisión, en todo caso tuvo que haber sido Alejandra Ang, pero necesitan hacer esa estructura, que eso es lo correcto. ¿Y cómo lo hicieron? A base de protestas. Y lo lograron, ¿no? Curiosamente se logra aun cuando en el mismo PT, que era el que más hacía protestas de este tipo anteriormente, ya pactó con el gobierno de Miriam Cano. Entonces, ahora vemos dos frentes que se le están abriendo a Miriam Cano. Y es meramente ciudadanos, que hay líderes políticos sin duda alguna, pero son ciudadanos que le están exigiendo y le están exigiendo lo básico, servicios públicos, lo básico, entre ellos seguridad. Y ya con eso corrieron o renunciaron al director de la Policía Municipal de San Quintín, que es la información que, mira, ahí le compartimos el documento de cómo presenta su renuncia y con ello pues también lleva pues una carga de tener que hacer cosas distintas. Fueron además del director de la Policía Municipal, Alberto Sarabia Espinosa, también un mando y el escolta. Los tres son de Ensenada. Estaban con licencia en San Quintín, pero ya se regresan a hacer sus actividades en Ensenada y a su cargo el nuevo director interino es un militar, Cristian Hinojosa Chávez, quien tiene 15 años en la Sedena y desde hace 4 años está en la Fuerza Estatal de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. Pues en este sentido, además de Sarabia Espinosa, quien renunció, también el subdirector y su escolta, ambos policías municipales. Todo esto fue a raíz de los 2 días de protesta que se dieron en San Quintín. Denunciaron irregularidades administrativas y operativas en la administración de Miriam Cano y la revocación de mandato de ella. Dentro de los temas que ahorita también sacuden a San Quintín es un caso de tráfico de influencias, nepotismo, que está ocurriendo en San Quintín, que ha sido denunciado por ciudadanos y ciudadanas y cuyo directora de administración urbana pues se presentó el siguiente escrito, que era ese escrito lo presentó porque se encuentra su papá realizando un trabajo, que el problema no es con su papá, era lo que señalaban los residentes de San Quintín. El problema es con ella, que tuvo que excusarse porque hay una ley de responsabilidades civiles que así lo determina. Y eso también son cosas que le siguen mermando a la propia Miriam Cano, porque en este caso la ingeniera Mariela Méndez Sumaya pues da esta explicación con este comunicado oficial. Se quiere aclarar algo importante: la ley no prohíbe que un familiar sea un profesionista registrado ante esta dirección, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y normatividad correspondientes. El problema sí es que, pues no es que su papá, el ingeniero Adolfo Méndez Pantoja, dice que tiene más de 40 años trabajando como perito auxiliar municipal deslindador y evaluador inmobiliario en distintos proyectos del Estado, pues que ahora que su hija es directora de administración urbana, pues tendrían que no realizarse trámites con su papá. Eso yo creo que es como la obviedad y hay una ley que así te lo determina. Ese es el problema, no que su papá trabaje. El problema es que en los asuntos que tengan que ver con la dirección de administración urbana, su papá no puede participar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que han ido mermando. El tema, le digo, de las detenciones arbitrarias de policías en el ayuntamiento de San Quintín, también. El tema del uso de recursos y la falta de transparencia del mismo, también. El conflicto político entre Miriam Cano con la que era regidora del PT, le digo era porque ahora es vía independiente gracias a que Bonilla le exigía que retirara la denuncia porque había acordado con Miriam Cano. Pues bueno, la regidora joven, muy echada para adelante y muy frontal, dijo no y lo exhibió. El regidor del Partido Verde también.
le digo, hay una serie de irregularidades y de cosas que no han sabido aclarar y que cuando sale la alcaldesa Miriam Cano a decirlo, pues no lo explica bien o no nos termina por explicar qué es lo que está ocurriendo. Y tendrá ahora que explicar la alcaldesa porque esto se le viene encima. Y de mí se acuerda, entre las mismas encuestas que hay en Morena, al interior del partido, las reales, no las de 3 pesos para impulsar a candidatos o candidatas a la gubernatura, las reales, donde más tienen problemas y donde hoy por hoy, si se hicieran las elecciones estuvieran perdidas, fuera en San Felipe y fuera en San Quintín. Mexicali la tiene complicada al igual que Rosarito, pero de todas maneras las ganarían. Tienen la preferencia del electorado, Tijuana ni se diga, Tecate también ni se diga. Los que tienen problemas son San Quintín y San Felipe en la popularidad de la gente por la falta de rendición de cuentas. Ojo, porque es ahí el grave problema y no veo que Morena con Rosina del Villar se estén articulando para que los gobiernos realmente se pongan a chambear. Los están dejando solos y en esa soledad, pues imagínense, cada uno hace lo que quiere. Y déjame cambiar de tema, vámonos de lleno con... bueno, antes de la protesta, una información que en exclusiva le pasamos el fin de semana y este video que ocurre en El Hongo, en un edificio en donde, pues usted ve el video, porque tiene explicación, fue bajo la producción de Isaac Zavala, quien es quien produce este programa, y véalo porque la verdad, pues es impresionante y sobre todo que no hay manera de que ahora o de qué forma vayan a excusarse las autoridades estatales. De nueva cuenta, en Lindero Norte les mostramos un video de la impunidad en el consumo de heroína y fentanilo, además del uso de celulares, todo en el penal del Hongo. Esto ocurrió en el Hongo 1, aparentemente es una celda del edificio H4. Por la mañana, el alimento son galletas y papitas. Por la noche, el uso de drogas duras. Tan solo el jueves 13 de noviembre se reportó a 5 internos doblados, ¿sí?, con sobredosis que pudo revertirse con naloxona, 4 de ellos en el edificio H5, que son los PPLs que están en observación. Tienen menos de un mes en el penal después de ser trasladados de otro centro penitenciario. Así la vida, en un día común en el penal del Hongo. En tanto, el comisionado del sistema penitenciario, José Gabriel Gálvez, dice que a ellos no les corresponde investigar y que no constituye un delito. Evidentemente nosotros no nos investigamos solos, lo hacemos ante las autoridades competentes y serán ellos obviamente quienes determinen las responsabilidades. En el tema del teléfono me gustaría hacer una aclaración o de los teléfonos. Si bien es un objeto prohibido, en Baja California no está tipificado como un delito. Entonces propiamente el que exista un teléfono celular, pues obviamente no nos da pauta a nosotros a poder hacer una. Pues mire, entre Gálvez, entre Silva, entre todos los que trabajan de manera administrativa y tienen una alta responsabilidad ahí, no hayan cómo justificar lo injustificable, que están haciendo un negocio millonario al interior de las cárceles de Baja California y un negocio millonario que ni siquiera toca la hacienda pública, ni siquiera está tocando la caja registradora del gobierno estatal. Y esto nos muestra que dos personas o más están haciendo millonarias bajo el abandono como parte de una sociedad y como parte de un gobierno de lo que significan las cárceles. Desde las cárceles opera el crimen organizado. Desde las cárceles se hacen llamadas de extorsión. Desde las cárceles terminan siendo estas escuelas donde si ingresan por el delito de robo de vehículos terminan saliendo ahora expertos no solamente en robo de vehículos, sino también en robo a casa habitación o el robo a transeúntes. Y esto, lejos de ser un centro donde puedan trabajar la reinserción social, porque eso es lo que significan los cerezos, pues terminan siendo lugares de impunidad total para ingerir drogas. O sea, salen peor, porque adentro pues hay depresión, adentro hay abuso de autoridad, adentro hay una serie de elementos que afectan la salud mental y la salida, el escaparate de esto pues son las drogas ante la falta de actividad que hay ahí adentro. No lo estoy justificando, le digo, ese es el contexto que se vive. Y muchos me dijeron, es que no estás descubriendo el hilo negro, esto no es nuevo, ya sabíamos. Le digo, bueno,
Y me decían, es que en la cárcel de Topo Chico, la cárcel de Almoloya, la cárcel de Ciudad Juárez, de Hermosillo, perdón, la de máxima, ahí también, ahí está peor, eras. Sí, le digo, pero cuando les habían demostrado con videos que las mismas personas privadas de la libertad se graban, le hemos mostrado varios, me decían ahí en los centros penitenciarios, me decían, eras, es que pues si todos tienen tele, ¿qué de nuevo descubriste? No, pero ellos tenían tele con YouTube y tenían tele viendo la Champions. Y el problema es quién se los permite. Si esto estuviera permitido, regularizado, no sé cómo le quieran poner, pues no sería periodístico, no sería noticioso. Pero el problema es que no está permitido, al igual que tampoco el ingreso de bebidas alcohólicas, mucho menos el tema de drogas. Y que nos diga el comisionado del sistema penitenciario, Gálvez, que pues es que tener celular adentro no está tipificado como delito. Pues tampoco el consumo de drogas está tipificado como delito. El delito acá es el ingreso del celular, es el ingreso de las drogas, y esto lo hemos venido señalando una y otra vez. Y no es algo que la autoridad misma, pues hay una investigación administrativa, pero saben que se van a salir con la suya. Y ese es el gran problema. Y el problema es que están ocurriendo sobredosis que no nos están reportando. Y ya mejor tienen la naloxona para revertirle la sobredosis. Pero imagínense a ese grado. Y eso también se agrava para personas que ni siquiera eran consumidores de droga y que al final del día, pues murieron y les pusieron, pues si no por sobredosis, por un paro al miocardio, pero al final tenían sustancia detectada en su organismo y el problema es que no consumían. Entonces eso también puede llegar a ser un asesinato. Todo esto está ocurriendo ahí. Y yo le decía, si a usted no le importa el tema de los centros penitenciarios, al contrario, dice que se mueran todos por sobredosis, que se mueran tal. Sí, nada más que le estoy diciendo que alguien se está haciendo millonario adentro y además reciben más de 1,100 millones de pesos de recurso público y además los administrativos meten a sus hermanas, meten a sus parejas sentimentales y las parejas sentimentales meten a sus hijos, a los amigos de los hijos y hacen todo un tema de red de nepotismo en los centros penitenciarios. ¿Y quiénes son los que peor la pagan? Los custodios, los oficiales también. Son los de menor rango, los que se la parten, los que están ahí con sueldos raquíticos y donde todo es corrupción y con recurso público. Por eso le digo que nos tiene que importar. Y nos afecta a todos y a todas. Pero bueno, ahí está la evidencia de lo que ocurre. Esto hasta les puse en qué edificio fue, ¿no? Del Hongo. Y mire, déjeme cambiar de tema. Vámonos a entrar ya de lleno con la participación de la protesta. ¿Qué pasa con la protesta como tal? La que se vivió. ¿Es de generación Z? ¿Ciudadana, orgánica, partidizada o apartidista? ¿Cómo la vivió? Más allá, a ver, lo que sí le voy a pedir es que quítese el saquito que trae de Moreno o de Morena, pues. Quítese el saquito que trae del PAN, del PRI o antimorena. Situémonos con un análisis crítico ciudadano para entender una protesta ciudadana. Porque sí, por lo que yo vi, porque ahí estuve presente, porque yo no hago videos sin estar presente, porque ahí estuve, yo lo palpé y yo no tengo interés por contender para el 2027. Entonces, lo mío es periodístico, yo parto de lo periodístico. Y es ahí donde yo le digo, más allá de que usted sea pro Sheinbaum, pro AMLO, pro Morena, o o qué le digo, o que esté en contra de anti-AMLO, anti-Sheinbaum, anti-Morena, anti el régimen que se encuentra hoy en día, independientemente de qué lado se sitúe usted, entendamos esto como la protesta, una de las herramientas de la democracia que es fundamental. Y esto que hemos vivido históricamente con gobiernos que han llevado a la represión, a desaparición, a asesinato, a golpes, detenciones, tenemos que entender que Morena no puede transitar, o el gobierno de Claudio Sheinbaum de izquierda no puede transitar allá. Pero ojo, porque aquí era el mundo al revés. Lo vivido a nivel nacional, y las fotografías y videos que dejan en evidencia esto, lo vivido a nivel nacional, con
golpizas que hicieron granaderos a personas que ni siquiera estaban queriendo destruir nada, ¿no? Que simplemente cargaban una bandera o que se encontraban en la zona. Eso no puede llegar, la represión de una protesta, como pasaba en tiempos del PRI y del PAN. No puede llegar un gobierno de izquierda a eso. Ojo, yo no estoy diciendo que no pongan... Yo mi sentir crítico como un hombre de protestas, para mí no tendría que haber vallas. Sin duda alguna tendría que haber vallas. Pero quedó en evidencia en esta protesta que la intención era ingresar a Palacio Nacional. Y ya no hablemos de que si se generan destrozos o no, si se hacen pintas o no. Yo se lo he dicho aquí, yo estoy a favor de que las expresiones ciudadanas como las pintas, sean feministas, sean hombres de derecha o sean de quien sea que vengan, mientras no tengan mensajes de odio, son válidas. Pero ¿qué pasa? Que aquí la intención era dar otro mensaje. Y eso fue claro. Pero cuando vemos que quienes en su momento critican que se hagan destrozos a las vallas, que se hagan destrozos a comercios, que se hagan destrozos o que se radicalice la protesta y se quiera, no sé, hacer o pintar un edificio público y se molestan porque eso suceda, cuando ahora en la Ciudad de México sí lo hicieron y ahí sí lo vieron válido. Entonces, por eso le digo, era el mundo al revés en esa protesta. Y al final pudieron contener los policías la protesta con algunos actos de represión que fueron visibles, y eso le viene muy mal. Pero sí, a diferencia incluso de lo que ocurrió en Baja California, en Tijuana y Mexicali principalmente, en Ciudad de México traía otra carga. No necesariamente politizada, que eso es bueno, el ser político no es malo, todos somos políticos. Pero el que fuera partidista en Ciudad de México, las expresiones partidistas se vieron presentes, porque ahí hay otro fin, hay un fin electorero. Y hoy vemos a una verdadera generación Z que cuando los entrevistas, cuando platicas con ellos, es más, si usted platique con sus hijos, platique con quienes también están politizados y con los que no, platique con ellos y nadie te refiere que algunos temas que ponían sobre la mesa en las discusiones de la marcha. Y el interés principal es el tema de la economía, del empleo. Ese es el interés principal, de la falta de vivienda, de la falta de oportunidades, que es muy distinta a la agenda que tienen la generación que no la Z, es decir, los mayores de 30 años o de 29 años. Son diferentes agendas. Lo que vimos en Ciudad de México principalmente fue una marcha adultocentrista, con una visión de que lo que a ellos les importa eso es lo que más importante para todos. Pero escuchábamos a jóvenes y ellos traen otro tipo de agenda. Y ellos traen, por eso yo lo que decía en la videocolumna, que hay quien entendió bien y hay quienes no, y es válido también, yo les decía, fuera máscaras, digan realmente, la protesta la hacemos por un tema de seguridad, pero no por la generación Z, sino realmente es por nosotros que asumimos que la seguridad debe ser primordial y todo tienen que encaminarlo hacia la seguridad. Ahí tendrían que analizarlo. ¿Fue un éxito? Claro que fue un éxito la marcha. Que hoy, como en otras donde sí se veía claro líneas del Partido Acción Nacional, líderes empresariales, manipulando las protestas, en esta no. Como en el tema de la carne asada, sí hubo intereses partidistas. Y ahí estaban visibles. Y ahí estaban patrocinando también. Entonces, ahí eran visibles y yo se los dije. Pero aún con eso, es muy bueno que en Baja California, ahora viniéndonos para acá, en Baja California existan esas expresiones. Estas que desde la UABC, desde nuestro modelo educativo, donde solamente, si usted lo analiza, el modelo educativo que usted vivió de mi generación, que yo ya no soy generación Z, no me puedo poner en esa línea, pero sí donde ya mi generación nacimos, crecimos, nos desarrollamos profesionalmente con el PAN gobernándonos. Y bueno, en esa visión, hasta educativa, lo único que importaba era producir, no protestes. Casi cállate y ponte a trabajar. Las cosas no las va a arreglar el gobierno, las vas a arreglar tú. Eso era lo que yo escuchaba siempre, cuando era joven.
haga ese análisis usted en su casa. ¿No era lo que usted escuchaba? Bueno, esa era la preocupación y eso nos llevó a desincentivarnos para protestar, para manifestarnos. Y aún así hubo expresiones del Yo Soy 132 y aún así ha habido expresiones importantes en diferentes momentos de Baja California y uno de ellos 2017. Pero lo de 2017 fueron todos los grupos etarios que se manifestaron. Y acá, en Mexicali, en Tijuana, eran muy pocos jóvenes. Yo les preguntaba a los jóvenes qué pasaba y todos me referían, sí hay un descontento, pero hay una apatía a protestar. Hay un descontento de todos mis grupos de amigos, me decían. Y usted ahorita va a escuchar el análisis. Primero centrémonos en dos jóvenes. Ahí entrevistaba a algunos jóvenes. Traen una visión distinta. Estaban personal de salud, médicas, y estudiantes, que su principal preocupación era el tema de salud y así lo hicieron ver ellos. Otros que decían es en general las políticas públicas fallidas. Pero esa es la visión de los jóvenes, que sí fueron, algunos, incluso algunos menores de edad también, sí fueron, no estoy diciendo que no hubiera, pero en su mayoría eran adultos y eran adultos mayores. Pero acá es importante escuchar a los jóvenes, porque la marcha venía con la bandera de que era la generación Z, menores de 29 años de edad. Entonces, aquí vamos a escuchar primero a ellos y después las reacciones de lo que se vivió en la protesta. Oye, amigo, ¿por qué venía a protestar el día de hoy? ¿Cuál es el tema principal? ¿Seguridad, economía, empleo? Pues más que nada el sector de la salud, ¿no? Principalmente, que nosotros que somos estudiantes de medicina, venimos, pues nos damos cuenta de todos los insumos que hacen falta en hospitales, en centros de salud, no hay medicamentos, material básico de curaciones, hay veces que no hay vendas, gasas. En lo personal yo vengo por esa parte, ¿no? Del sector salud. La exigencia sería entonces a la presidenta que mande más recursos. Así es, sí, más recursos y personal también. Hace mucha falta personal. Las grillas sindicales, las grillas del Estado han afectado al sector salud. Sí, claro, sí. ¿Qué quieras comentarme? Es la segunda posicionamiento por tema de salud. Entrevistaba a un estudiante también. Justamente es otra de las peticiones al gobierno. Sí, o sea, no hay medicamentos, no hay insumos. Aquí en el Hospital General, hace poco se vio que los residentes estaban en una carpa dormidos afuera, no hay jabón, o sea, ¿cómo quieren que cuidemos de todos si no nos dan lo necesario? No hay nada, quitan todo ese dinero. ¿Tú estás ahorita como residente o estás ahí? Médico general. Médico general ya. ¿Y lo has vivido en otros años? ¿Este año está peor que otros? Sí, este año está peor que otros. Bueno, estos últimos 7 años han estado peor que otros a lo que yo he escuchado. Yo llevo ya aquí 4 años y nunca ha habido mejoría, siempre va en declive. Oye, tú que lo has vivido de pleno, falló Insabi, falló IMSS Bienestar, ha fallado. ¿Mande? Falló Insabi, falló IMSS Bienestar, o sea, todo ha fallado, ¿no? Todo ha fallado, IMSS, el Iztecali, Hospital General, todo ha fallado, no hay nada y cada vez hay menos. ¿Cuál es la petición? ¿Sería la presidenta Claudia Sheinbaum de que mande más recursos, que cambie el modelo? La gobernadora Marina del Pilar también ha dicho que todo se ha ido al Hospital General también, pero pues no hay cambios. Gente esperando a cirugías también, tanto en el IMSS como en el Hospital General. Por el anuncio del nuevo libro, lo alarmante no es que protestemos con música o carne asada o una manifestación pacífica. Lo alarmante es que la respuesta institucional sea montar un evento paralelo a este mismo. Lo alarmante no es lo que dijo Chicharito en TikTok, lo alarmante es que Cuauhtémoc evada sus responsabilidades. Lo alarmante no es una marcha, lo alarmante es que hayamos normalizado que alguien pierda la vida o se le quite la vida por intentar hacer las cosas bien, sin que exista una respuesta humana ni institucional. Lo alarmante no es el hecho de que vinden un edificio que no sangra, nosotros sí. Lo alarmante no son las declaraciones mediocres, sino el cinismo con el que se gobierna y se pretende que no pasa nada. ¿Qué tan podrida está nuestra normalidad para que la gobernadora de Baja California siga haciendo corazones con la mano sin enfrentar cuestiones reales? Yo tengo algo que decirte de Mariana.
Fueron algunas de las expresiones de jóvenes. Hubo más, entrevisté a más jóvenes ahí, iban en un mismo sentido. Había quienes lo definían esto como un estado fallido, una política fallida de la presidenta Claudia Sheinbaum, como también de la gobernadora Marina del Pilar, centrados y focalizados en temas más de política, ¿no?, que realmente de políticas públicas. Y déjame se lo explico. Vimos, por ejemplo, platiqué con varios jóvenes y me decían, ya les decía, el tema de la salud, que eso fue principal, y principalmente eran porque eran tanto estudiantes como médicos residentes, algunos enfermeros también que platiqué con ellos, que no quisieron salir en la grabación, pero que me decían lo mismo, faltan insumos, es una crisis en materia de salud, no ha llegado el presupuesto que nos dicen que iba a llegar, requerimos de que esto ya le den forma y no ha sido ni a través de INSABI ni a través de IMSS Bienestar, no lo han podido solucionar y es una de las grandes deudas y asignaturas pendientes tanto de AMLO como también de Claudia Sheinbaum. Otros jóvenes me referían el tema económico, falta de vivienda, falta de mejores trabajos, de mejores empleos. No estaban en contra de los apoyos sociales, salvo lo que les digo, quienes 3, 4 hablé con ellos, uno era estudiante de Derecho, este joven que bueno, no hablé con él directamente, pero escuchábamos su posicionamiento al final, muy claro, muy bien articulado y diciendo pues lo que para él le parecía un malestar peor que lo que nos venía presentando la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ese tipo de discusiones y debates son los que se deben de tener. Muy lamentable que ahí estuviera en plena plancha de la Plaza de los Tres Poderes, a la mitad que estuviera la gente de Salvemos a la Democracia, que también eran jóvenes, pero que pues vienen con una clara línea directa opositora a Claudio Sheinbaum Pardo, con una definición a favor de una reforma electoral que avisora el líder Claudio X González, que de manera muy lamentable vino a Baja California a enredarse en sus propios términos. Digo, desafortunado porque fueron a recolectar firmas, sabedores que había un descontento popular ahí. Pero lo que me gustó es que había jóvenes que se le acercaban y le decían, oye, pero ¿por qué? ¿O qué estás haciendo aquí? ¿O firmas para qué? Y hubo quienes sí le dieron la firma, pero hubo quienes le rechazaron, ¿no? Yo no te voy a dar nada, ¿no? Porque aquí hay un interés político electoral hacia favor de un sector empresarial. Y eso es lo interesante de la generación Z, que lo que señalaban era en contra de todos los partidos políticos, Ojo, en contra de todos los partidos políticos. Esa sí es la visión de quienes pertenecen a este grupo etario de menos de 29 años de edad. Un hartazgo hacia el sistema de partidos políticos. Entonces, aquí vemos que la petición era por revocación de mandato, decían, de la gobernadora y la presidenta. ¿Hacia dónde serán? Pues hay más protestas, más manifestaciones que se dieron, ahora de adultos. Veamos algunas de ellas que también pudimos grabar. Todo esto quedó, y lo invito a que vea el video completo de toda la transmisión. Fue 1 hora de transmisión que hice el pasado sábado, desde que inició hasta que ya prácticamente el punto final. Veamos justamente lo que señalan ya ahora adultos sobre la visión que tienen en contra o en la protesta directamente o principalmente hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y estatal, porque no se puede. ¿Cuál es la principal falla, señor? ¿La seguridad, la economía? ¿Cuál considera que es la principal falla? La principal falla fuimos nosotros, que creímos en ellos y nos fallaron. Nosotros somos responsables de tener este gobierno, pero hay revocación y la vamos a aplicar, porque no podemos soportar 6 años así, tanto federal como estatalmente. ¿Y no solo, señor? Vengo con mi esposa, sí. Muchas gracias. Ni Mexicali, ni el Estado, ni el país, o sea, estamos sumidos en la injusticia, en la violencia, ¿verdad? Entonces, eso. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, como les comentaba, van llegando un grupo, no sabemos si son productores agrícolas o son del Valle de Mexicali, pero vienen en caballo. Y desde la calzada Anáhuac me tocó observarlos por allá. Seguridad, tribunales justos, marcha atrás a la reforma judicial, que está muy mal, la actual, y ante todo, seguridad. Estamos en manos del crimen.
¿Considera que tiene que haber más protestas como esta? Tiene que haber más protestas. Tenemos que demostrar que cuando dicen que el pueblo está con ellos, no estamos todos con ellos. Nosotros estamos viniendo aquí libremente. Nadie nos trajo, no somos acarreados. Venimos a protestar porque no estamos de acuerdo cómo se conduce el gobierno. ¿Cuál es la petición, por último? ¿A quién le pide? ¿Al gobierno federal, al estatal, al municipal? A todos. A todos. Pues lo que estamos viviendo con gente como Sunshine, Carlos Manso, la forma en que están minimizando todo lo que nos está pasando, tantas cosas que nos están pasando. ¿Es sentirse inseguro en una ciudad como Mexicali? ¿Se había sentido así alguna vez? Pues siempre ha habido inseguridad, pero ahorita parece que tenemos una inseguridad que sobrepasa un poquito. ¿El mensaje quién va directo? ¿A Claudia Sheinbaum, a Marina del Pilar, a Norma Bustamante? ¿Quién sería? Pues yo creo que aquí estamos más que nada para ir pedirle a la Sheinbaum. Completo. ¿En qué sería, por ejemplo? ¿Cómo lo atenderían? ¿Una reforma constitucional? ¿Más protestas como esta? ¿Qué consideras que debe de hacer? Creo que principalmente con que el pueblo se una más, porque así como son muchos aquí, recuerdo que eran más en el día del grito de independencia. Entonces, también creo que para tener un buen gobierno o más prosperidad, creo que el pueblo también tiene que estar atento, más que nada, no solamente el gobierno. ¿De tus amigos de tu edad, qué te dicen? ¿Hay una apatía en protestar o sí igual son animados como tú de venir con tu pancarta de manera orgánica y presentarse? Realmente no es algo que yo les pregunte, no planeo presionarlos. Yo solamente les digo que quien esté interesado, ahí nos vemos. Y eso. Le insisto, había quienes decían, por ejemplo, este joven, decía, pues, si hay gente aquí, si hay mucha gente aquí, pero había más el día del grito de independencia. Pero había más el día de la carne asada. No hubo tanta gente como la que se esperaba. Entonces, y eso es una realidad. Eso, ojo, lo que estoy diciendo, no estoy minimizando la protesta. Lo que estoy diciendo es justamente la visión de quienes participaron en la misma. Y es que no hubo la gente que ellos creían que iba a haber. Quizá influyó la lluvia, quizá influyó el clima, pero al final pues, no llovió más que al principio. Y ya con todo y la lluvia ya había gente ahí, ¿eh? Ya había gente manifestando, protestando. Lo de esta ocasión sí fue más orgánico que la carne asada, sin duda alguna. Estuvo mejor orquestado, estuvo mejor definido. Mucha gente, o sea, sí es mucha gente. Y es importante señalarlo. Las personas tenían una clara definición. ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué es hacia dónde vamos? Y la gente que traía sus cartulinas, a diferencia de en Ciudad de México, donde traían cartones ya, gente ya preparados para repartirlos. Acá no, acá los mismos jóvenes traían sus cartulinas, ellos las escribieron, las mismas personas traían sus banderas, había quienes traían las banderas de One Piece, y no eran necesariamente de esa generación quienes la traían, pero pusieron un pick-up y terminaron por dar ahí posicionamientos con una bocina. Muy bien, eso es justamente, que no intervinieran los Ocupa, que no intervinieran los Guajardo, los Claudio X González, que no intervinieran ellos. Qué bueno, lo entendieron porque le hacen daño a la protesta. Porque ellos sí traen un fin político electoral, 2027 es su rumbo. Acá no, acá vimos a gente definida que insistía en tener mejores condiciones de vida, querer tener sobre todo temas de seguridad, era lo que planteaban. Y qué bueno que si bien es cierto el asesinato de Carlos Manso es lo que activó todo esto, pero también referían el asesinato a Sunshine Rodríguez Peña, pero también hablaban de la inseguridad que viven todos los días. Eso es importante porque eso también te marca una ruta de qué es lo que realmente se tiene que hacer. Y ojo que la gobernadora se ha comprometido a escuchar a los manifestantes. Así como pasó en San Quintín, pues bueno, ahora esperemos que en Mexicali ver de qué manera se articulan, pero ojo, que sean ciudadanos. Porque ahí estaban algunos, incluso los que sostenían el micrófono, que traen intenciones de formar partidos políticos. Y ellos lo saben, ¿no? Y sí, podrán estar muy convencidos con las causas sociales, y está bien, pero traen una definición propia de crear partidos políticos y de que su imagen tiene que estar vigente.
Entonces, sí es muy riesgoso como se han querido manejar ciertos actores que son político-electorales. Pero acá lo sobrepasaron la misma marcha, lo sobrepasaron los mismos ciudadanos y ciudadanas que acudieron con una visión distinta a la que tiene el proyecto de nación de la presidenta. Pero ahora hay algo que fue importante, que a ver si es donde está todo oscuro, Isaac, que es donde corren a los manifestantes. Porque a diferencia de la Ciudad de México, en donde sí intentaron ingresar o no sabemos si querían o incendiar o rayar o tumbar Palacio Nacional, y esa era una clara intención, eso no justifica que los gases lacrimógenos de los granaderos y la agresión y represión que sufrieron algunos manifestantes. Pero allá se había intención de generar daños, de generar destrozos. Pues acá llegaron un grupo de hombres y mujeres. Al principio yo solamente observé hombres, pero ya cuando vi el video bien, eran mujeres también, con cascos de motocicleta para que no se les viera el rostro, e intentaron romper, incluso sí rompieron un ventanal, porque ahí estaba yo a un lado cuando tiraron una especie de piedra hacia arriba y rompieron un cristal. Romperle esta forma con la que tapiaron el Poder Ejecutivo y también el Ayuntamiento, pero netamente en el Poder Ejecutivo rompieron las maderas e intentaban y rayaron ahí narcoestado y todo. Pero la misma gente los corrió. Los mismos manifestantes dijeron, hey, váyanse, no queremos esto para la marcha. Lo cual es un tema de congruencia, ¿no? A diferencia de Ciudad de México. Pero acá veamos cómo se vivió ese momento que pudo ser todavía más tenso, y pudo generar todavía que se crisparan más los ánimos, pero afortunadamente se llevó bien y no hubo mayores problemas. Pues así como llegaron, los terminaron por sacar a un grupo, no sabemos si de jóvenes, pero sí al parecer todos hombres, que comenzaron a quitar las maderas, e incluso se rompieron algunos de los vidrios. Llegaron en motos, algunos simulando que traían como del Didi, allá van. Señalan que no son parte de la manifestación, es lo que comentan. ¡Esos edificios son de nosotros! Ese edificio son de nosotros, si lo entendieron muy bien, ¿no? O sea que al final pues, se paga con recurso público todo esto. Le digo, si lo hubieran hecho de todas maneras, para mí es el posicionamiento, es parte de la protesta, pero en congruencia con lo que estos grupos más identificados con grupos políticos de derecha o quienes han definido que no son las vías de manifestarse cuando feministas o grupos de izquierda se manifiestan, pues vemos que ahora pues, en congruencia dijeron, no, nosotros no vamos a hacer lo mismo. O no había necesidad de que tapiaran porque nosotros no vamos a generar destrozos. ¿Qué sucedió? Pues eso, corrieron a este grupo. No sabemos porque no se pudieron identificar ni nada, pero pues no sabemos si eran, ¿cómo dicen? Que querían sabotear la protesta. Para algunos sí. En general, para mí me queda claro que son grupos que están pagados por gobierno para sabotearnos y para tal. Tampoco tenemos ninguna prueba periodística que nos diga que así fue, ¿no? Podemos hacer muchas conjeturas. Porque hay que recordar que dentro de las protestas hay grupos anarquistas, y dentro de las protestas, independientemente cuál sean, hay grupos que radicalizan la misma. Como le digo, lo pudimos constatar en Ciudad de México. Pero acá no, acá se mantuvo toda esa protesta bien, cerraron una y otra vez con el himno nacional, con la canción del Cachanilla, y esta protesta, pues veremos si tiene alguna repercusión, si esto se puede elevar a un pliego petitorio, si pueden hacerse mesas de trabajo, veremos qué es, para poder generar algún tipo de cambios en materia de seguridad.
El gobernante tiene la obligación de escuchar a las y los ciudadanos independientemente si son de su misma corriente política o ideológica. Acá es escucharlos, es entender que estas manifestaciones sociales, que igual lo que me decían, ¿cuántas personas eran? La autoridad manejaba 3,000, aquí me decías, no, fueron más de 10,000, fueron 5,000. A mí siempre se me ha sido ocioso hacerlo, porque nunca quedas bien con la misma, ni con los manifestantes, ni con la autoridad, porque ellos siempre traen números distintos. Entonces, y no me refiero yo que quede bien con ellos, sino la misma población nunca queda bien con el número exacto. Aquí sí es importante que salieran a manifestar, que nos dijeron qué es lo que estaban pensando, y lo que sí es que no es la generación Z. Y lo que sí es que la agenda de los de la generación Z, menores de 29 años, es distinta a la que plantean los... obviamente todos queremos seguridad, pero las formas en obtenerla, en tenerlas, son distintas, tanto en los planes de gobierno como también en la visión de los grupos etarios. Y es ahí donde se tienen que amalgamar para que se deje de ser una protesta adultocentrista y se centre en la juventud, si es que es lo que quieren llevar. ¿Qué va a pasar acá? Que lo que vemos aquí principalmente es que se optó bien por darle la voz a los jóvenes que estaban o que se acercaban. Y había quienes sí, pues con el nervio de por primera vez agarrar un micrófono, se envalentonaron y lo hicieron muy bien. Hicieron planteamientos interesantes de cuál es la visión de gobierno que quieren. Eso es lo que tenemos que escuchar. Porque si los van a utilizar de bandera, que sea de la manera correcta, que sea con la participación ellos de frente, por delante, y que se rompa esa apatía que se tiene a la protesta, que como le decía, no es por nada más porque sí. O sea, el joven no solamente dice, tengo apatía de participar y ya. No, es una serie de componentes que vienen desde del modelo educativo, que vienen desde la represión en los mismos trabajos, en la familia. Hay una serie de elementos por la cual los jóvenes no quieren salir. Pero ahora vemos que sí salen. Y vemos que ellos no se ven identificados con ninguna corriente política, que se están estructurando en sus temas ideológicos. Vemos, a diferencia de otras protestas en donde la derecha salía y externaba en temas de antiaborto o antiderechos de la comunidad LGBTIQ+, tenían muy bien definida su corriente ideológica. Acá las y los jóvenes van entendiendo y van pensando que las cosas no están bien. Y sí, el ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. El problema es que aquí, en Baja California, con una sociedad tan mocha, con un gobierno tan represivo en tiempos del PAN, pues no se podía protestar, ni en la UABC se podía manifestarse. Entonces, ahora sí, por eso es entender por qué los jóvenes pues no salen a la primera. Hoy sí vimos una gran cantidad de jóvenes que salieron, a diferencia de otras marchas, y la convocatoria pues fue exitosa. Y siéntanse bien quienes salieron a protestar. Fue exitosa porque generaron esto. El despertar no se da con una sola llamarada. No todo es como en 2017. Entonces sí, se tiene que haber más protestas para que se llegue a algo. Pero se deben de estructurar mejor las peticiones. Eso sí. Claro ejemplo está San Quintín. Ese es el claro ejemplo de cómo se ha podido hacer o cómo se ha podido mejorar. Que por cierto, para cerrar con San Quintín, vamos a este video que alcanzamos a grabar el día de hoy. Porque estaban los manifestantes, hoy se volvieron a manifestar para exigirle al nuevo director de la Policía Municipal de San Quintín, pues el militar, el mandado por Laureano Carrillo, una reunión por las detenciones de Camalú, detenciones arbitrarias. Algo muy sui generis pasó porque de la nada, pues que dice uno de los manifestantes, oye, pues que es la gobernadora, nos está haciendo una petición. Yo dudo que la gobernadora sabía que lo estaban grabando y era una transmisión en vivo, Pero veámoslas ya para cerrar el programa de hoy. Pero usted está abierto, se puede abrir. ¿No contestó? No, es la gobernadora. Nomás que le digo que lo que queremos es que venga el síndico. Bueno, la gente es lo que quiere que venga el síndico. ¿Qué fue lo que pasó para atender la situación? Ahorita ya no está en mis manos esto.
Yo lo que quiero es mi carro y que me dejen trabajar en Camalú. Yo tengo 40 años en Camalú. Que me dejen trabajar bien y ya es todo lo que yo quiero. Pero mucha gente en el Facebook me pidió al oficial ese. Me dijeron, te vamos a apoyar a Arechiga, pero queremos al oficial ese ahí que se presente para correrlo en su cara. Quieren, porque de hecho a mucha gente ha extorsionado a ese oficial aquí. No nomás a mí, por segunda ocasión. Ok, vamos a presentar la denuncia. Yo voy a pedir que se haga una investigación y que nos ayuden las personas que han sido extorsionadas por este oficial presentando su denuncia, la página anónima. Y la denuncia que se presente aquí en Camalú, porque mucha gente no tiene la posibilidad de ir hasta San Quintín o algo. Aquí. Déjame, a ver, pero ¿qué necesito, Miguel? No pueden estar tomando la carretera. Sí, no, ahorita yo. De hecho aquí se presentaron personas. Cualquier cosa. Las denuncias se presentan ante las autoridades correspondientes. Entonces, ¿qué necesitamos? Que me presenten esa denuncia. ¿Quién es el oficial? ¿Cuáles son los actos de extorsión que La gente lo quiere, pero ya. La gente lo está pidiendo ahorita ya. A ver, eso yo me comprometo a revisarlo y a que se haga una investigación. ¿Sí? ¿Quién está ahí del gobierno del estado? No sé, nadie está. De hecho, la gente lo está esperando, porque se juntaron personas que saben. Yo no sé mucho de leyes. Yo lo que quiero es mi carro, que me dejen trabajar y que me regresen mi dinero y ya. Y mucha gente quiere al policía y quieren que venga alguien fuerte a hablar con ellos. El síndico. Yo lo reviso. Déjame hablarle a la alcaldesa, pero por favor, liberen la carretera. Por favor. Es que yo no puedo, ya esa gente que está ahí, gente más fuerte. No, pues habla con ellos, liberen la carretera. Ahorita y luego usted dice que hasta el jueves se arregla eso. Y ahorita No, hasta el jueves yo lo recibo, pero de aquí al jueves lo van a atender, ¿ok? Yo el jueves yo los recibo, yo los atiendo, yo los escucho, a todos. Gobernadora, estamos esperando nada más que venga el síndico, y el director ya venía en camino. Entonces, para mí es un tema de voluntad nada más del síndico, pero no sé por qué no contesta y no viene. No, es que lo que no puede pasar es que estén tomando la carretera cada 2 días, pues, y que ya pidieron la destitución del director de seguridad, lo consiguieron. Y ahora... ¿Sí? La gobernadora tuvo que arreglar el tema con una llamada. Cuando tendría que ser el síndico, cuando tendría que ser la alcaldesa, cuando tendría que ser el nuevo director. Tantas autoridades que hay para resolver un problema tan sencillo como es una detención irregular e ilegal que le hicieron a un hombre trabajador de San Quintín y que desencadenó por un pueblo molesto con su gobierno y sus representantes populares. Es increíble que el sábado tuvo que ir el secretario general de gobierno Alfredo Álvarez. Hoy la gobernadora tiene que intervenir con algo tan básico. Y esto no son bots. Ojo, esto no son bots. Por último, porque les queremos poner San Quintín, pero estaba pendiente aquí, ya me recordó Isaac, lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Falta eso justamente, con esto cerramos. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de las protestas, de las manifestaciones de este fin de semana? Veamos. Ahora, también lo voy a decir, ¿creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No. Que estamos fuertes con el pueblo. Fuertes, muy fuertes. En Campeche hubieran visto a la gente feliz con nosotros. ¿Cómo se llama ahí donde fuimos con las? En Palizada, que es un municipio que está más alejado. No, hombre, las mujeres felices, algo así, pero hermosísimo. En Tabasco, aquí salgo a la calle y la gente me saluda, voy por las carreteras. Esa es es el verdadero México. Claro, habrá gente que no le caigo bien, bueno, pues, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos dé el pueblo. Esa, aquí
no nos vamos a rajar nunca. Es el pueblo, el pueblo, el pueblo y el pueblo. Se equivoca la presidenta por primera vez para mí en una declaración que ha hecho en lo que lleva poquito más de un año. Es la primera vez que yo veo que la presidenta se equivoca, porque quienes se manifestaron también es pueblo, de diferentes sectores económicos, con diferentes peticiones, con diferente línea política, incluso hasta partidista, pero también son pueblo. Incluso muchos que votaron por Morena, que hoy se vienen desencantando por culpa del mismo Morena, porque no ha sabido aterrizar las políticas públicas, los logros del gobierno, y ha podido más otras narrativas, pero es culpa del partido. Y en este caso, pues es culpa también de los gobiernos. Por eso les mostraba ahorita lo de la gobernadora. En un tema tan básico, tan sencillo, tuvo que entrar la gobernadora a hablar por teléfono con una víctima. Entonces, aquí ese es lo grave de todo esto. Es entender que ojalá la presidenta recule, porque no puede minimizar las protestas. Esto las va a encender más. Tiene que escucharlas y tiene que modificar. El combate a la inseguridad que hizo el presidente López Obrador fue fallido. No tan fallido como el de Calderón, pero sí fue fallido. Y traemos consecuencias de eso. De 18 años de pésima política pública en materia de seguridad. Entonces, acá la presidenta tendrá que verlo con otros ojos, tendrá que analizarlo, porque sí, me imagino que le debe de calentar o de hervir la sangre escuchar majaderías que también se escucharon acá en Mexicali, pero al final es un pueblo que está molesto y que también es pueblo. Y esa es la visión que deben de tener de gobernar para todos y todas. Que eso no quiere decir, pues la popularidad, también estos grupos opositores o estos grupos de ciudadanos que han manifestado su descontento, pues también la presidenta tiene una aprobación superior al 60%, al 70%. Eso también es una realidad. Me van a decir, ¿de dónde saca las encuestas? Son las mismas encuestas que tienen prácticamente todos. Ojo, es la aprobación que tiene la presidenta. No quiere decir que su gobierno sea el que realmente ha podido consolidar políticas, porque le digo, la asignatura pendiente es seguridad y es salud. Básicamente en eso es donde tiene que dar un viraje la propia Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Y es gobernar para todos y todas y todes. Entonces aquí sí es una visión totalmente distinta. Se equivoca la presidenta en la reacción de cómo toma las manifestaciones. Veremos qué dice la gobernadora. Esperemos que no se equivoque igual, porque le digo, así como se atendió el tema ahorita en San Quintín, pues tiene que tener una visión diferente también para los demás municipios. Y bueno, nos despedimos, lo dejamos justamente con un planteamiento ahí de la gobernadora. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Usted está informado, pero tiene la última palabra. El transporte Violeta superó los 10 millones de traslados gratuitos y se consolidó como uno de los programas de movilidad con mayor crecimiento en Baja California, beneficiando a más de 350,000 mujeres y sus hijas e hijos. Impulsado por el gobierno de Marina del Pilar, este sistema garantiza una movilidad segura y accesible, operando 9 rutas y 47 unidades distribuidas en Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. Entre 2023 y 2025, el servicio registró un crecimiento exponencial, pasando de menos de 100,000 traslados a más de 10.9 millones, reflejando la demanda y la confianza de las familias que lo utilizan para trabajar, estudiar y trasladarse con tranquilidad. Con una inversión acumulada de 132 millones de pesos, el transporte Violeta continúa fortaleciéndose como una herramienta esencial para avanzar hacia ciudades más justas, seguras y con perspectiva de género en Baja California.